Muy bien. Perfecto, muy bien. Bueno, pues muy buenas tardes a todos y a todas. Soy Tristán Pertíñez, director del Centro de Estudios Andaluces, y es para mí un placer darles la bienvenida a este webinar que celebramos hoy dedicado a la transformación digital en el sector cultural. Antes que nada, espero y deseo que todos ustedes, así como sus familias, se encuentren muy bien. Muchas gracias a todos por vuestra asistencia y en especial a los ponentes que van a intervenir en el acto de hoy, la catedrática Nuria Rodríguez Ortega y los profesores don José Pino Díaz y don Antonio Cruce Rodríguez, todos ellos de la Universidad de Málaga, y a los cuales les agradezco muy sinceramente que hayan aceptado la invitación del centro para realizar este seminario online. Gracias sinceramente. La Fundación Centra, como saben, es una fundación pública adscrita a la Consejería de Presidencia, Administración Pública e Interior de la Junta de Andalucía y es una entidad de carácter científico y cultural sin ánimo de lucro que tiene como objetivos fundamentales el fomento de la investigación científica y la generación de conocimientos sobre la realidad social, económica y cultural de Andalucía, con el objeto de contribuir positivamente a la toma de decisiones de las instituciones públicas y privadas que influyen en el desarrollo social, económico y político de nuestra comunidad. En este contexto, en el que iniciamos este webinar dedicado a la transformación digital y datos abiertos en el sector cultural, que se encuentra enmarcado dentro del ciclo de webinars Andalucía ante el COVID-19, un cambio global, organizado por el Centro de Estudios Andaluces en colaboración con el grupo de investigación iArts Lab de la Universidad de Málaga y coordinador de los proyectos Andalex y Art Catalog. En esta ocasión, hemos considerado de interés detenernos en las posibilidades que el desarrollo actual de la ciencia de datos y sus áreas afines nos ofrecen para extraer conocimiento estratégico, descriptivo y prospectivo sobre el dominio de la realidad que se esté analizando. Un conocimiento que es esencial porque aporta indicadores multivariables y multiescalares de gran utilidad en la planificación de políticas públicas, culturales y sociales. Es sabido que uno de los sectores que más está acusando los efectos de esta pandemia ha sido sin duda el cultural. El periodo de confinamiento y la normalización de nuevos hábitos sociales está poniendo de manifiesto la necesidad de abordar desde una perspectiva crítica y reflexiva los procesos de transformación digital en este sector. En este marco, cobran especial relevancia las políticas de producción, gestión y uso de datos que generan y custodian las entidades de titularidad pública. Si bien no es más una cuestión ni mucho menos nueva, la aparición del COVID le ha conferido una nueva urgencia, pues los datos bien utilizados, gestionados y analizados pueden ser una fuente prolífica para la generación de valor simbólico, social y económico y para la producción de un conocimiento estratégico que ayuden de gran utilidad en la toma de decisiones y en el diseño de políticas culturales públicas. Tomando como caso de estudio concreto el subsector cultural de las exposiciones artísticas, una de las actividades con mayor valor estratégico en el contexto de la economía creativa y que más pueden verse afectadas con el tiempo por el post-COVID, el objetivo de este webinar es delinear el estado de la cuestión de la Comunidad Autónoma de Andalucía y plantear una reflexión sobre la necesidad de avanzar hacia un ecosistema de datos abiertos y estructurados en el sector cultural a fin de que estos puedan ser reutilizados para la generación de un conocimiento y valor a distintos niveles y la propuesta de soluciones tecnológicas que puedan ayudar en este proceso. A continuación, y sin más demora, va a intervenir el profesor don José Pino Díaz, que es doctor en Ciencias Sociales, licenciado en Información y Documentación e ingeniero técnico forestal, profesor del Departamento de Administración de Empresas y docente en la Escuela de Ingeniería Industriales de la Universidad de Málaga y en el máster universitario en Investigación Translacional y Medicina Personalizada de la Universidad de Granada. Funcionario del Cuerpo Superior de Administradores de la Junta de Andalucía, nos va a hablar sobre datos abiertos para la generación de conocimiento y valor.
Don José, es un placer tenerla aquí. Por favor, tiene la palabra. Muchas gracias, buenas tardes, bienvenidos a todos. Con ayuda de una presentación les voy a hablar a modo de, digamos, de esbozo, lo que da tiempo en 15 minutos, sobre el estado de la cuestión o el estado del arte relacionado con los datos abiertos, sobre todo en conjunto de datos culturales, y su utilización para la generación de valor y conocimiento. Bien, para empezar, me ha parecido acertada esta cita que les meto ahí, que es de Alsina, que la oí en la radio yendo para el trabajo y me pareció muy buena, ¿no? La voy a leer, con su permiso. Dice, nada como un número, un dato para dar consistencia a lo que estás contando. El dato sugiere que hay una evidencia científica que te avala. Me gustó de la cita sobre todo esta última frase, el dato sugiere que hay una evidencia científica. ¿Hasta qué punto en los grandes comunicadores y en los grandes periodistas actuales esta noción se tiene, ¿no? Y es un reflejo de lo que en realidad en la sociedad actual la importancia del dato ha tomado como evidencia, ¿no? Les voy a hablar seguidamente de lo que yo he llamado las familias de los 4.0. Los 4.0 es un concepto que está relacionado con la cuarta revolución industrial, una revolución industrial que se basa sobre todo, digámoslo, en un concepto solo en digitalización y que de ahí se ha ido extendiendo a otros campos de la ciencia, de la cultura, de la investigación. Ahí tienen ustedes una tabla, dos tablas que son los resultados a día al 21 de junio de búsquedas en Google de Industria 4.0, Marketing 4.0, Agricultura, Empresa, para que vean que aquí fundamentalmente lo que pesa es el concepto Industria 4.0, pero cómo, debido a que hay una serie de competencias, de habilidades, de destrezas, de herramientas, de aplicaciones que han servido para crear el concepto Industria 4.0 y que se aplican en el resto de campos, es por lo que estos campos se denominan, también han pasado a tomar ese apellido 4.0. Ya tienen ustedes ahí, les veo, son unos recortes de diferentes cursos que se están anunciando últimamente, de un blog, Cultura 4.0, la transformación digital aplicada a la gestión cultural, Arte 4.0. En fin, estas tecnologías de que la industria, desarrolladas para la industria 4.0 y que se están aplicando en la cultura 4.0, tienen su fundamento en la transformación digital. Y dentro de ellas están los análisis de datos, la inteligencia competitiva, inteligencia artificial, la realidad virtual y la realidad aumentada, el Internet de las cosas, los sensores conectados, la impresión 3D y la fabricación aditiva, etcétera, ¿no? Bien, bueno, pues ligado a la anterior, se ha desarrollado lo que se denomina la economía de los datos. Hay un libro que que está accesible a través de Internet, de la Fundación Telefónica Editorial Ariel, de Ontiveros y López Sabater, que me permito recomendarles y del que he sacado 4 ideas fundamentales. Primero, que el dato se ha convertido en la materia prima que da lugar que está en la base del proceso económico, que el dato de por sí es una materia prima que necesita ser trabajada, moldeada para que tenga labor, que se han desarrollado unas nuevas herramientas, lenguajes de programación, métodos científicos, nuevas capacidades y nuevas destrezas profesionales para precisamente para darle valor y que esto ha conseguido al final que aparezcan nuevos modelos de negocio. Importante también cuando hablamos de análisis de datos, y ya nos centramos en los análisis de datos, concretamente en estas técnicas, es esta pirámide, la pirámide de toma de decisiones, desde los datos a la toma de decisión, que me gusta desde hace años y me gusta presentarla porque da una idea a modo ascendente de la base, que son las fuentes de datos, las bases de datos, los archivos,
cómo en sucesivos escalones vamos teniendo almacenes de datos, exploraciones de datos, minería de datos, lo que sería justo debajo de la toma de decisiones, la presentación, la visualización, las técnicas de visualización para realizar informes ejecutivos que realmente son los que le dan apoyo a la toma de decisiones, ¿no? Entonces, esta pirámide es una metáfora visual que lo que indica realmente que la fuente de datos, esa materia prima que tenemos en la base de la pirámide, necesita de una serie de instrumentos, de herramientas y aquí a la derecha de personas especializadas para conseguir obtener, sacar el jugo máximo y presentarle a los dirigentes, a los gerentes, en su momento oportuno, unos instrumentos que les permitan tomar las mejores decisiones. Hablamos de datos públicos y hablamos de datos de las administraciones públicas, datos respaldados por las administraciones públicas. Hablar de administraciones públicas es hablar de derecho público. Aquí se ha legalizado, la administración ha entrado a normalizar este campo, es consciente de la importancia económica que tienen los datos y en la siguiente, en esta que tienen ustedes aquí, pueden ver. Bueno, ha salido un poco descolocado el título, es un diagrama de barras en el que ustedes ven la evolución a lo largo de los años según el año de creación de los conjuntos de datos y luego encima tienen a modo de banderitas las diferentes normas legales que se han ido dictando por el legislativo, ¿no? Tenemos desde en el año 2007 la Ley 33 sobre reutilización de la información del sector público, el reglamento de esa ley en el año 2011, posteriormente una nueva ley en el 2013, en el 2018 la ley que modifica la ley del 2013, en el 2018 ven ustedes prácticamente, se refleja muy bien en esta gráfica pequeñita donde están las cantidades acumuladas, las cantidades que representa cada barra, como prácticamente a partir desde el 2000 se inicia, 2008 se inicia, es una curva prácticamente exponencial, hasta el 2018, donde a partir de ahí, 2018, 2019 baja y el 2020 baja. Lo último que hay que decir en esto es que estamos precisamente a la espera de que el Consejo de Estado se pronuncie sobre un borrador de reglamento de la Ley 19 del 2013, de transparencia, de acceso a la información pública y al buen gobierno. Bien, a continuación vamos a hablar de catálogos de datos públicos. Para ello me he basado en tres ejemplos. La información que viene en la web de Datos.gov, en la web de datos de la Junta de Andalucía y en la web del Ayuntamiento de Málaga. En ellos podemos observar cómo en tanto por ciento el conjunto de datos que se engloba dentro de la categoría cultura y ocio realmente no está mal posicionado según qué fuente. Por ejemplo, en Datos.gov no está la primera, pero sí que ciertamente tiene muchas categorías por detrás, no obstante supone un 5,73% del total de conjunto de datos. En el portal de datos abiertos de la Junta de Andalucía, la categoría cultura y ocio supone un 3,83%, ahí queda más relegada, y en el portal de datos abiertos del Ayuntamiento de Málaga baja aún más a un 1,59%. Por tanto, decir que falta mucho por hacer. Hemos visto esa proyección prácticamente exponencial de los datos, de los conjuntos de datos, pero en ese conjunto de datos, los de la categoría cultura y ocio realmente no están muy bien posicionados. Si lo que representamos, si analizamos estos datos, estos conjuntos de datos de la categoría cultura y ocio de Datos.gov, podemos ver tres cosas importantes. Primero, que en lo que nos corresponde a la Junta de Andalucía respecto al resto de las comunidades autónomas, solo suponemos el 2,82%, es el País Vasco con quien está muy por delante, ya lo ven ustedes, es la que está abajo del todo. Respecto a los ayuntamientos, el Ayuntamiento de Málaga está bastante bien posicionado, es 1, 2, 3, 4, el quinto en porcentaje, aunque
es un porcentaje prácticamente la mitad del ayuntamiento que tiene mayores conjuntos de datos de cultura y ocio. Y en cuanto a tipo de órgano administrativo de la Administración Central, pues bueno, es lógico, ¿no? En primer lugar, el Instituto Nacional de Estadística, el Centro de Investigaciones Sociológicas y la Biblioteca Nacional de España. Bien. Vamos a seguir con este estado de la cuestión o diagnóstico de los conjuntos de datos, cultura y ocio en DataGo. Podemos ver a continuación que tan solo hay 3 empresas reutilizadoras dadas de alta en este portal. Ahí las tienen ustedes: Porcentual, Populate y Smartbell. La verdad que comparado con todas las que tiene por delante, queda ahí está muy mal reflejada esta categoría. En cambio, si vemos el número de aplicaciones obtenido igualmente de este portal, aplicaciones relacionadas con cultura y ocio, sí que vemos que hay una posición bastante importante, bastante relevante de la categoría, ¿no? Con un 9,83%. Esto sencillamente indica que hay empresas reutilizadoras que están calificadas en otras categorías y que están desarrollando aplicaciones de cultura y ocio. Aquí le he puesto unas imágenes sacadas de diferentes aplicaciones, una sobre un juego realizado sobre cuadros de exposición y otra sobre Verba Volant, que lo vamos a ver en adelante, que es curioso. Lo vamos a ver al final. Bien, bueno, en este bosquejo rápido, con grandes pinceladas para el estado de la cuestión, dicho esto, hay que incidir en la importancia que tienen los datos como materia prima y además los datos públicos, materia prima gratuita y fiable, entre comillas, para diferentes campos. Para el campo de la investigación, donde está trabajando el grupo iArtisLab, en el campo del aprendizaje y la formación, donde está trabajando también el grupo iArtisLab, y en una parte final que me he dejado, que creo que es importante también para disfrutar de los datos, que es la diversión aprendiendo, ¿no? Y cómo ponemos con datos cosas que tenemos como evidentes, pero que al aparecernos tras un análisis de datos parece que toman como más fuerza, ¿no? En cuanto a la reutilización de datos, les muestro un par de diapositivas relacionadas, lo ha citado el presentador, el señor Tristán, pues es un resultado del proyecto en el que hemos trabajado con datos abiertos públicos de la Biblioteca Nacional de España. La Biblioteca Nacional de España, hay que decir que tiene un proyecto BN Lab muy importante, donde hay muchísimos datos a disposición de los investigadores, y nosotros concretamente utilizamos los datos relacionados con los catálogos de exposiciones públicas para hacer un mapa que lo que nos viene a explicar es cuál es el ecosistema expositivo temporal en Málaga, o en otras palabras, quién es quién en la cultura relacionada con las exposiciones en Málaga. Y es muy interesante esto porque cuando lo comparamos con otras ciudades, con otros ecosistemas, con el de Valencia, con el de Sevilla, con el de Madrid, pues vemos cómo empieza a haber, podemos tener varias categorías. Una de ellas es esta, claramente reflejada por Málaga, donde el ayuntamiento ha tomado la iniciativa. Ven ustedes que se encuentra ahí en el centro de esa red, de ese ecosistema. En cambio, en otras ciudades que son cabeceras de comunidades autónomas, capitales de comunidades autónomas, pues es la comunidad autónoma como administración principal relevante la que está situada en esa parte central, ¿no? No me voy a exceder, pero sí que decir que, bueno, esto está hecho con un visor que lo que se analiza son similaridades entre los nodos, ¿no? Bien, vamos a seguir. Perdón, he pasado. Otro proyecto, lo ha dicho también, es el proyecto que tenemos con la Fundación Centro de Estudios Andaluces, que es el Andalex. Se ve también muy interesante cómo el análisis de miles de exposiciones, desde el 2008 al 2018, cómo ha cambiado el centro, digamos, de poder, se han cambiado las tornas de Sevilla en cuanto a ser cabecera en el ranking de exposiciones en el periodo 2008-2011, ha ido cambiando a Málaga, como aparece aquí, en el periodo 2016-2018. Se puede ver también, son unos de los datos del proyecto Andalés en el que hemos trabajado con un gran conjunto de datos sobre exposiciones en Andalucía.
Sobre el proyecto de enseñanza-aprendizaje me gustaría rápidamente cosas que hacemos en la universidad y que las vemos reflejadas por empresas utilizadoras en aplicaciones. Y es la realización de sistemas integrados de información. Entendiendo por sistemas integrados de información, sistemas que con los datos que llevan sobre todo campos de información que se pueden convertir en datos geográficos, ya sea código postal, ya sea latitud, longitud o direcciones, y con herramientas muy fáciles como esta, por ejemplo, que es Google Maps, pues los alumnos pueden crear fácilmente, como digo, estos sistemas de información textual espacial muy interesantes. Aquí tienen uno sobre las colecciones museográficas de Andalucía, con el conjunto de datos obtenidos de datos abiertos de la Junta de Andalucía, y aquí tienen uno obtenido con el conjunto de datos abiertos del registro europeo del reglamento EMAS. El reglamento EMAS es un reglamento sobre sistemas de gestión medioambiental, ¿no? Pues son relativamente fácil de hacer, son sistemas muy empleados, ya digo, en aplicaciones de diferente tipo y por diferentes, las he visto en patrimonio, en diferentes ámbitos de trabajo. Les decía que una de las cosas que más me gusta, a mí lo que más me apasiona de los datos es lo divertido que a veces es trabajar con ellos, ¿no? Porque cuando coges un conjunto de datos es nuevo todo es virgen, no sabes lo que te va a salir, vamos a ver lo que saco, a ver si hipótesis que tengo se cumplen o no se cumplen. Bien, en este sentido les he traído esto es una aplicación de ahí de Verba Volant, cogida de datos Gov, y aquí fíjense ustedes que haciendo una búsqueda sobre las palabras, los términos Andalucía y Málaga en los titulares de los telediarios de televisión española desde el 2004, pues concretamente el término Málaga aparece en 5.034 titulares y una vez que estadísticamente he hecho un análisis multidimensional, en este caso un análisis de correspondencia, con los términos, con las otras palabras que aparecen en esos titulares, pues Málaga hay tres conjuntos, tres clústeres de ideas principales. Málaga sale en los titulares cuando se hablan de sucesos, de deportes y, curiosamente, cuando se habla del Festival de Cine. Esto, ya digo, titulares desde el 2004. Hice lo mismo para Andalucía, que apareció en 7.566 titulares y con un análisis de correspondencias igualmente, resulta que Andalucía es cuando del tiempo, cuando se hablan de cuestiones políticas relacionadas con el gobierno de la Junta de Andalucía y sobre todo también, lo ven ustedes ahí, cómo se van posicionando los términos en un gran clúster que he denominado sucesos. Bueno, pues eso ya da mucho que pensar, ¿no? Esto está hecho con técnicas de minería de texto, con un software gratuito que es el RTEMIS, concretamente en el programa R. También nos podemos divertir un ratito sobre estos conjuntos de datos de la Junta de Andalucía, medallas e hijos predilectos de Andalucía, y podemos ver qué cosas hay aquí. Y análisis muy sencillitos son, actuando sobre una variable, pues ver cómo, según la ciudad de donde la proceden, cuál es el conjunto de galardonados. Vemos que Sevilla aquí está muy por delante de Cádiz, de Granada, de Málaga y así, ¿no? Sobresale. En el conjunto de, según profesión, pues vemos que es muy variado, hay empresa, empresario, periodista, y luego en este análisis, en este diagrama de análisis de correspondencia, es curioso ver cuando se sitúan las capitales de provincia, cómo alrededor de cada una de ellas se van situando las profesiones, ¿no? Entonces, ustedes como lo tendrán por ahí, la presentación está curioso, ¿no? En Sevilla, cómo se aparecen por aquí las distintas profesiones, en Granada, se van asociando unas a otras a cada provincia. Si esto lo hacemos para lo hacemos también para medallas de Andalucía, pero con otras variables, con la variable sexo y la variable profesión, pues vemos que, bueno, el conjunto de medallas andaluzas, la mayoría son hombres, prácticamente la mitad mujeres y otro que son empresas, instituciones, organizaciones. Y en cuanto a la profesión de mujeres y de hombres, mujeres en el centro, hombres a la derecha, pues bueno, también pueden ver aquí, curiosamente, la profesión de las personas que han sido objeto, ¿no?, que han sido de esta distinción, de medallas de Andalucía. Cuando lo hacemos para los hijos predilectos, pues tenemos una cosa similar. En la ciudad de origen, aquí tienen ustedes Sevilla, Málaga, Jaén, Granada,
Y en cuanto al posicionamiento de profesiones y de ciudades, pues también lo tienen por aquí. Tenemos Almería, fíjense, empresario, Huelva, actor, Málaga, médico, actor, Granada, escritor, poeta. En fin, con esto les quiero transmitir que es muy divertido, muy interesante, estás obteniendo siempre ideas nuevas y es lo que yo creo que motiva aún más a una persona que quiera iniciarse en el mundo de los datos a saber bueno, que como partiendo de una materia prima fácil de obtener, que le da evidencia a tus hipótesis de trabajo, ¿no? Como decía el texto, la frase del periodista, ¿no? Y por último, nada, estoy aquí a su disposición. Muchísimas gracias y a la espera quedo. Pues muchísimas gracias por esta estupenda intervención. José, a continuación, Nuria Rodríguez Ortega, catedrática de Historia del Arte de la Universidad de Málaga. Es directora del grupo de investigación Art Lab de la Universidad de Málaga y presidenta de la Sociedad Internacional de Humanidades Digitales. Nos va a hablar sobre datos abiertos en el sector cultural, precariedad y agujeros negros. Con este título tan sugerente, estoy seguro que la intervención va a ser sumamente interesante. Adelante, Nuria, por favor, cuando quieras. Muchísimas gracias, Tristán, y muchísimas gracias al Centro de Estudios Andaluces por la organización de este webinar, que nos da la oportunidad para reflexionar sobre cuestiones que, desde luego, al grupo de investigación y Artist Lab de la Universidad de Málaga nos parece que son muy relevantes. Tristán Pertíñez, en su introducción, ha hecho énfasis en la importancia de la ciencia de datos para extraer conocimiento estratégico, tanto descriptivo como prospectivo, y el profesor José Pino, en su intervención, la concluía hablando de lo interesante que es poder jugar con los datos y utilizar los datos, una materia prima que está fácilmente asequible para poder producir conocimiento y para generar nuevas ideas. Lo que yo quiero resaltar en mi intervención de hoy es qué pasa cuando esa materia no es tan fácil de conseguir y cuando lo que nos falta realmente son los datos que sería la base para poder aplicar metodologías de ciencia de datos para producir conocimiento estratégico. Tristán Pertíñez, en su introducción, también ha hecho énfasis, y yo también lo quiero recalcar, que toda esta cuestión de los datos abiertos y de la importancia de las políticas culturales públicas no es algo nuevo que haya traído la COVID-19. Lo que ha traído la COVID-19 es un nuevo énfasis, la necesidad de poner atención era urgente en el diseño de políticas culturales públicas, porque un buen diseño de políticas culturales públicas nos va a ayudar a acometer lo que va a ser fundamental en este nuevo tiempo que estamos inaugurando, si es que podemos decir que estamos inaugurando un nuevo tiempo, que son procesos de optimización. Tenemos que optimizar recursos humanos, tenemos que optimizar recursos económicos, recursos culturales, infraestructuras, y todo buen diseño de políticas culturales públicas puede ayudar a ese proceso de optimización. Pero para la toma de decisiones en el diseño de políticas culturales públicas es necesaria la producción de un conocimiento estratégico que nos diga cuáles son las áreas en las que tenemos que intervenir, que nos ayuden a delinear los objetivos hacia los que tenemos que caminar, pero para producir conocimiento estratégico necesitamos datos valiosos. Y datos valiosos, cuando hablamos de datos valiosos, estamos hablando de datos estructurados, datos semánticamente enriquecidos, datos que podamos reutilizar a través de formatos estándares, que podamos descargar de manera masiva, que sean interoperables, etcétera, etcétera. Bien, este énfasis en las políticas culturales públicas además viene avalada por otra cuestión, y es el valor que yo creo que todos le reconocemos a la actividad artística, a la actividad creativa en general, a las instituciones culturales como factores de desarrollo económico y social en ese amplio contexto que denominamos de la economía creativa o de las ICC, de las industrias culturales y creativas. Yo creo que aquí hay un consenso
alcanzado por todos, del valor, el papel relevante que estas ICC juegan en los nuevos modelos productivos, al catalizar generación de riqueza, al hacer posible desarrollo social, mejorar la calidad de vida de los territorios. Lo dice así el informe para la economía creativa de la UNESCO del año 2013, lo dice así también los distintos informes que ha elaborado el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. Y justamente en ese informe del año 2013 de la UNESCO, donde se nos conmina a llevar a cabo iniciativas de investigación y de innovación en los ámbitos de la cultura para poder consolidar la economía creativa y poder avanzar en el desarrollo de la economía creativa, en ese mismo documento del año 2013, la UNESCO reconoce la necesidad de generar conocimiento estratégico basados en datos para poder llevar a cabo estrategias de innovación y de investigación. Y también reconoce que no todos los sectores culturales ni todos los ámbitos territoriales y geopolíticos tienen la misma capacidad para producir y para tener esos datos. Y por tanto nos conmina a la producción de datos en esas áreas más deficitarias o áreas en las que prácticamente no existen. Eso lo decía la UNESCO en el año 2013 y más recientemente un documento del Foro Económico Mundial, más reciente, de febrero del 2018, digo el título del informe en español, la producción creativa, el impacto de las tecnologías emergentes en la economía creativa, vuelve a abundar en esa cuestión, es decir, sitúa la existencia de datos estructurados, de datos valiosos como una condición sine qua non para la producción de conocimiento estratégico y como una condición sine qua non para avanzar hacia el desarrollo de la economía creativa. Bien, por supuesto la Comunidad Autónoma de Andalucía no es ajena a todo este programa de actuación, la RIS3, que de hecho es el documento que todos utilizamos en el diseño de los proyectos de investigación o de innovación, por supuesto incluye la creatividad y la cultura como área estratégica en la que hay que intervenir, pero también este documento de la RIS3 y otro documento muy importante que quiero citar aquí, es un documento coordinado por el profesor Juan Antonio García Galindo de la Universidad de Málaga, que se publicó en diciembre de 2017, que se titula Las industrias culturales y creativas en Andalucía, grandes datos, reconocen que no todos los sectores culturales tienen el mismo impacto social y económico. Y justamente en este documento se indica, apoyándose en datos, que el sector de bibliotecas, museos y patrimonio es el que menor impacto social y económico tiene, representando solo el 5,5% del volumen de negocios total de las ICC y solo el 8,48% del empleo generado en las ICC. Por tanto, esta es una primera idea importante, es decir, no todo el ámbito de la economía creativa y del sector cultural está avanzando digamos, en la misma acción o con el mismo ritmo a la hora de provocar procesos de transformación económica y social. Bien, dentro de este ámbito grande de la economía creativa y de las ICC, en el proyecto de investigación y en el grupo de investigación y Artislab, hemos centrado la atención fundamentalmente desde el año 2015 en el subsector cultural de las exposiciones artísticas. Y hemos centrado la atención en el sector cultural de las exposiciones artísticas porque le reconocemos como un agente fundamental para la dinamización de procesos de transformación social y económica. Y creo que no hace falta que ahora abundemos en esa cuestión, es decir, no hace falta que ahora yo glose aquí la importancia de las exposiciones artísticas como factor importante en la dinamización económico y social. Todos hemos sido testigos del boom que las exposiciones artísticas han experimentado en las últimas décadas. De hecho, esto merecería un webinar específico, es decir, una discusión crítica sobre el modelo expositivo que hemos tenido hasta ahora y cómo esto va a variar en este nuevo tiempo del COVID que se nos avecina o el que estamos inaugurando ahora mismo, pero ahora mismo lo que nos interesa es la idea del valor estratégico que tienen las exposiciones artísticas como factor de desarrollo económico y social. Y sobre todo lo tienen porque aúna una doble dimensión, es decir, por una parte tienen una dimensión económica, es decir, tienen una capacidad para movilizar flujos de comunidades y de individuos hacia determinados territorios con la actividad, con la dinamización y con la generación de actividad económica y social que eso supone, pero además también tiene una capacidad para activar la actividad económica y valga la redundancia y profesional, es decir, el tejido productivo que está relacionado con el sector de las exposiciones artísticas. Pero además las exposiciones artísticas acumulan un capital cultural y simbólico. Y esto me gustaría
resaltarlo, porque la manera en la que, o la idea desde la que en el grupo de investigación y Artislab nos acercamos al ámbito de las exposiciones artísticas es entendiéndolas como parte de la producción artístico-cultural contemporánea. Es decir, no solamente como un dispositivo, un contenedor que nos permite apreciar, contemplar, disfrutar, comprender mejor otros objetos culturales, otros objetos artísticos, sino que para nosotros las exposiciones artísticas son en sí mismas un objeto cultural, es decir, entendiendo aquí, utilizando la palabra objeto en su sentido más amplio, es decir, parte de la producción artístico-cultural contemporánea. Y, por tanto, como tal, tiene que ser registrada, tiene que ser documentada, tenemos que preservar la memoria de esa actividad cultural y, además, en cuanto que actividad cultural, en cuanto que producción artístico-cultural contemporánea, también es un mecanismo fundamental para valorizar la creatividad como expresión de la diversidad cultural, para la construcción de identidades, para facilitar procesos de cohesión social, etcétera, etcétera. Y hay una tercera dimensión que a nosotros nos parece muy importante de las exposiciones artísticas y por eso centramos la atención en este subsector cultural, y es que las exposiciones son por propia naturaleza un dispositivo relacional, es decir, las exposiciones facilitan el intercambio, la conexión desde muy diversas perspectivas de un conjunto muy heterogéneo de actores que forman parte de esto que denominamos el sistema del arte. Por tanto, si somos capaces de extraer un conocimiento complejo, amplio, profundo, de cuáles son las interconexiones que a través de las exposiciones mantienen entre sí los actores que forman parte del sistema del arte, pues pensamos que podemos producir materiales muy interesantes para poder entender con mayor complejidad y con mayor profundidad cómo se articula el sistema artístico. Pues bien, dicho todo esto, y reconociendo el valor que tienen las exposiciones artísticas, reconociendo el incremento que la organización de exposiciones artísticas ha tenido en las últimas décadas y reconociendo la cantidad de información distribuida y dispersa que sobre exposiciones artísticas se encuentra en el espacio de Internet, una de las sorpresas que nosotros nos llevamos cuando empezamos a iniciar este proyecto de investigación en el año 2015 es que el subsector cultural de las exposiciones artísticas es uno de los sectores culturales más deficitarios por lo que a información estructurada se refiere. El estado de la cuestión, muy brevemente, que yo voy a delinear, sería extrapolable a todo el territorio español, porque el proyecto Andalex, en el que ahora el profesor Antonio Cruces va a profundizar con más detalle, es derivado de un proyecto anterior, el proyecto Exhibition, que nos financió la Fundación BBVA, en el que pudimos hacer un estado de la cuestión de todo el territorio nacional en el rango temporal 2010-2016, entonces sabemos perfectamente cuál es la situación en todo el territorio nacional, pero ahora nos vamos a centrar en la Comunidad Autónoma de Andalucía, que es lo que nos interesa y además porque es verdad que datos más actualizados los tenemos de lo que ocurre en nuestra comunidad autónoma. Y voy a intentar compartir aquí una muy brevísima presentación, a ver si soy capaz. Bien, creo que ahora ya estoy compartiendo la pantalla. Como digo, va a ser muy breve, pero para que nos hagamos una idea del problema que nos confrontamos en el subsector cultural específico, como digo, de las exposiciones artísticas. Por una parte, la información, es decir, los sectores o los ámbitos, las dimensiones donde podemos nosotros encontrar información o cribar información en forma de datos en relación con las exposiciones artísticas, en primer lugar nos la ofrece las administraciones públicas, es decir, por una parte la administración autonómica y por otra parte la administración local. En el caso de la administración autonómica yo querría destacar el papel que en este sentido está desarrollando el Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico, poniendo a disposición pública en su portal, en su guía Patrimonio Cultural, Material e Inmaterial de Andalucía, una ingente cantidad de información, pero sobre todo su vocación, para que esa información esté en forma de datos estructurados, en forma de datos exportables que luego nosotros podamos reutilizar para la generación de conocimiento y valor. Por supuesto, también la Consejería de Cultura y Patrimonio Histórico y del Instituto de Estadística y Cartografía también nos pone a nuestra disposición un importante conjunto de recursos donde podemos cribar información en forma de datos en relación con las exposiciones
artísticas, pero por su propia idiosincrasia, por su propia naturaleza, son en sí mismos limitados. Por ejemplo, el directorio de instituciones e infraestructuras culturales queda circunscrito, lógicamente, pues a las instituciones e infraestructuras que están gestionadas o que dependen de la Junta de Andalucía, con lo cual esto nos da una visión más parcial de cómo se constituye, cómo se configura el sector cultural en nuestra comunidad autónoma. En el anuario estadístico de Andalucía podemos encontrar información muy valiosa sobre el uso que se hacen de los equipamientos culturales, incluso digamos, con cantidades anuales, pero esa información no aparece desagregada por actividades, por tanto cuesta más trabajo ahí cribar información sobre cuál es el uso o cuáles son los visitantes de las exposiciones artísticas y sobre todo lo que hace más difícil la comparación con respecto a otros equipamientos culturales. Esa información, sin embargo, sí la encontramos en las estadísticas de museos gestionados por la Junta de Andalucía, donde encontramos incluso ranking de las exposiciones más visitadas, encontramos también las series históricas desde el 2009, lo cual es una información muy interesante, pero nuevamente por su propia idiosincrasia vuelve a ser una información limitada porque está circunscrita, lógicamente, a los museos que gestionan la Junta de Andalucía, con lo cual deja fuera del radar a todas las demás entidades culturales, y luego porque lo que llamamos la granularidad de la información, es decir, los metadatos descriptivos en relación con las exposiciones artísticas, pues también están más limitados al título, la fecha, el museo que la organiza y el número de visitantes, porque el objetivo es justamente evaluar el número de visitantes como un indicador central en la evaluación de la actividad expositiva. Esto nos llevaría a otra problemática que merecería otro webinar distinto y es cómo también este tiempo nuevo que nos ha traído el COVID-19 implica o nos lleva a una remodelación completa de los indicadores culturales que se están usando en este caso concreto para valorizar y para evaluar la actividad expositiva, es decir, en un contexto de movilidad más limitada, de acceso restringido, de distanciamiento social, pues evidentemente el indicador basado en el número de visitantes, que por otra parte es derivado de otras lógicas basadas en la acumulación, en lógicas basadas también en el turismo masificado, pues naturalmente esto que ya de hecho era muy discutido y muy debatido en el sector cultural, pues requiere también de una reformulación. Y por supuesto también tenemos las estadísticas sobre el tejido empresarial de la cultura, interesantísimas, porque nos da una visión muy completa de cómo se constituye el tejido empresarial en relación con el sector cultural en Andalucía, pero también es cierto que aquí encontramos cuantificación de grandes datos, es decir, número de empresas por cada uno de los subsectores culturales. Cuesta más trabajo también cribar información específica relacionada con las exposiciones artísticas. Por ejemplo, cuesta más trabajo ver cuáles son las empresas que estarían directamente relacionadas con los servicios que se prestan o con los servicios que están relacionados con la generación, con el diseño, con la producción de exposiciones artísticas o, por ejemplo, las galerías de arte tampoco tienen aquí una entidad en sí misma, con lo cual nos estamos dejando... no es que nos estemos dejando fuera, porque en realidad están reflejadas, pero sí cuesta más trabajo delimitar cuál es el papel que juegan las galerías de arte en todo este entramado cultural, que por otra parte son un actor muy importante en la dinámica de la economía creativa. Por otra parte tenemos, en cuanto a la administración local, pues los portales de datos abiertos que ya ha mencionado el profesor José Pino, y en estos portales de datos abiertos, pese a la buena voluntad que desde luego tienen la administración local para poner en abierto conjuntos de datos sobre el sector cultural, en relación con las exposiciones artísticas también es muy limitado, porque como mucho encontramos conjuntos de datos sobre equipamientos culturales, pero sin que se registre si llevan a cabo o no actividad expositiva, y luego encontramos, claro, las agendas culturales cuando hay información sobre exposiciones artísticas, pero nuevamente la granularidad de los metadatos descriptivos que nos va a permitir profundizar y producir un conocimiento más complejo y más estratégico, pues naturalmente también es más limitada en este caso. Bien, para seguir ahondando en este panorama, en el marco del proyecto Andalex, nosotros realizamos un análisis tomando como muestra 200 entidades culturales de distintas tipologías, públicas y privadas, repartidas por todo el territorio de la comunidad autónoma, para ver, bueno, cuáles eran las prácticas, cómo se estaba registrando la información sobre exposiciones artísticas. Y tengo que decir que el panorama
pues fue bastante desolador. No sé si lo podrán ver bien en esta diapositiva, pero aquí, ante la pregunta sobre si se está registrando o no información sobre exposiciones artísticas, pues nos encontramos que el 43%, no sé si ven en mi puntero, pero en la parte superior, en el ítem 6.1, ante esta pregunta, pues el 43% de las instituciones culturales no registran ninguna información sobre exposiciones artísticas, con lo cual esto genera un importante problema de agujero negro o de gap, o como dirían los anglosajones, de black hole. Un importante problema de agujero negro porque hay una actividad cultural importante, como ya he dicho anteriormente, que es el de las exposiciones artísticas, que no se está registrando, la información se está perdiendo o quedan completamente invisibles y que además va asociada a un problema de brecha digital y a un problema de exclusión digital, porque naturalmente buena parte de ese 43% de las entidades culturales corresponde a entidades culturales locales o más pequeñas, es decir, con pocas infraestructuras, con pocos recursos económicos, con pocos recursos humanos para poder registrar de una manera estructurada y sistemática y estable la información sobre la actividad expositiva que llevan a cabo. Y yo aquí siempre lo digo, es decir, creo que cometemos un error importante al no prestar atención a estas instituciones locales, porque tienen un patrimonio cultural muy interesante, muy apegado al territorio y que además marca un elemento de diferenciación, de individuación, de identidad territorial respecto a otros contextos o a otros territorios dentro de nuestra propia región, dentro de nuestra propia comunidad autónoma. Y, por tanto, valdría la pena prestar más atención a estas entidades locales para que ese patrimonio muy singular, muy identitario, muy territorial, pudiera también ser valorizado a través de estas exposiciones y, sobre todo, exposiciones que tuviesen su visibilidad en el espacio Internet. Por otra parte, esa información, en el caso de que exista, lo que nos encontramos es que es completamente heterogénea, es decir, no existe un consenso sobre cuáles son los ítems de información que hay que registrar siempre y en todos los casos para describir de una manera estructurada y codificada la información sobre las exposiciones artísticas. Por ejemplo, no sé si lo verán bien, pero en el ítem 6.2 sobre la información de si se registra o no la información sobre las obras que están expuestas, pues resulta que el 45,5% nunca registra esa información y solo el 1% siempre lo hace. En el ítem 6.3, en relación con la información sobre los artistas, el 45% nunca registra esa información y solo el 2% siempre lo hace. En relación con el comisariado, el 56,5% nunca registra esa información y solo el 1% lo hace. Por tanto, hay una heterogeneidad completa a la hora de registrar esa información. Pero el problema se agrava porque no solamente que sea una información heterogénea, es que es una información absolutamente o casi siempre, yo diría, desestructurada o como mucho semiestructurada. Por ejemplo, en el ítem 6.9, que es una pregunta sobre el grado de estructuración de esa información, pues el 85,50% es una información completamente desestructurada y solamente un 0,5% tiene una información estructurada. Pero todavía la situación se complica aún más, porque cuando preguntamos sobre el uso de estándares de metadatos, que son fundamentales para los procesos de interoperabilidad, para que las máquinas se puedan comunicar entre sí, para que podamos conectar información, para que podamos migrar esa información a distintas plataformas, para que podamos integrar esa información en otras estructuras donde se puedan reutilizar y donde se pueden hacer los análisis basados en ciencias de datos, pues resulta que el 95,5% no tiene o no utiliza estándares de metadatos. Y si nos vamos a las políticas de uso, es decir, ¿qué podemos hacer con esa información cuando existe? Pues resulta que solamente el 5% tiene una licencia libre, es decir, que podemos utilizar esa información de una manera completamente libre, abierta y, por supuesto, en lo que respecta a la existencia de lo que llamamos los datasets, es decir, el conjunto de datos abiertos, estructurados, que podemos descargar de manera masiva para su uso y reutilización, eso prácticamente no existe por lo que respecta al ámbito de las exposiciones artísticas en nuestra comunidad autónoma. Bien, esto se complica más si
del ámbito propiamente institucional, lo que podríamos llamar la institución oficial, pasamos al ámbito de las galerías de arte y los colectivos de artistas, porque además aquí nos encontramos con otro contexto todavía más complejo, porque las prácticas comunicativas de estos sectores son distintos, es decir, tienen otros intereses distintos. Les interesa llegar a un nicho de público muy concreto, que es el potencialmente interesado en acudir a sus exposiciones. Y por otra parte, lo que interesa es la inmediatez y la rapidez de la comunicación y que esa comunicación llegue de una manera inmediata a esos sectores de público. Con lo cual, para estas prácticas comunicativas, el uso de las redes sociales viene muy bien, pero sin embargo, esas redes sociales para el registro de información codificada y estructurada ya son menos adecuadas o son más difíciles de implementar. Por tanto, aquí se abre una línea de trabajo muy interesante de trabajar codo con codo conjuntamente con el sector de los colectivos de artistas y de las galerías de arte, que son actores fundamentales en la configuración del ecosistema expositivo en nuestra comunidad autónoma, para ver de qué manera podemos conciliar, por una parte, esos intereses comunicativos de inmediatez, de rapidez, de llegar a unos nichos de público muy concreto, y por otra parte, la necesidad de registrar de una manera codificada, estructurada, la información sobre las exposiciones artísticas. Pero este problema o este escenario todavía se complica, aún más si tenemos en cuenta otro contexto que se está produciendo paralelamente y que tiene que ver con la permeabilidad que la contemporaneidad, lo que hemos llamado la economía de las plataformas, está teniendo en todos los órdenes de la vida y, por supuesto, también en el sistema del arte. De tal manera que en los últimos años hemos asistido a la emergencia de grandes plataformas globales que están acumulando ingentes cantidades de información sobre exposiciones artísticas, muchas veces contribuidas por los propios artistas, por las propias instituciones culturales, por las propias galerías de arte que encuentran en estas plataformas pues un medio muy interesante para visibilizar y hacer presente en el espacio internet su actividad expositiva, una información que luego se procesa, se genera conocimiento estratégico, que luego se capitaliza y se monetiza vendiéndolo a terceros, gestores culturales, coleccionistas, galerías de arte, etc. Y esto nos confronta con un problema por lo menos triple. Por una parte, el mantenimiento de lo que ya Saskia Sassen llamó en su importante libro de Expulsiones, las lógicas extractivas, porque no sabemos todavía hasta qué punto hay un retorno o cuál es la contraprestación que reciben las personas que están contribuyendo a esa producción de datos en estas grandes plataformas globales. Se contribuye nuevamente a las lógicas de la acumulación, es decir, la acumulación de capital simbólico, de capital cultural, de capital económico, de capital de información en unos cuantos actores globales. Y sobre todo asistimos a una preocupante privatización de información que es fundamental para la producción de conocimiento estratégico y que si no ponemos los cauces ahora, es decir, si no actuamos ahora, pues nos vamos a encontrar que en un futuro no muy lejano, es decir, un futuro próximo, un futuro inmediato, vamos a tener que comprar esa información como ya ocurre con el conocimiento científico académico, donde tenemos que comprar el acceso al conocimiento y a los resultados de la investigación de los proyectos que se financian con dinero público, dando lugar, por tanto, a un escenario completamente perverso que, como no descuidemos, nos vamos a encontrar también en el sector cultural. Y todo esto explica el por qué en el Grupo de Investigación y Artislab desde el año 2015 llevamos trabajando en el desarrollo de infraestructuras que de alguna manera permitan aminorar este escenario de precariedad y de deficiencia con el que nos encontramos. Voy a citarlas solamente porque ahora el profesor Antonio Cruces detallará con un poco más de detalle, valga la redundancia, en qué consisten estas herramientas. Hemos desarrollado tres, fundamentalmente. Por una parte, el repositorio ExpoFinder, que es un repositorio de datos estructurados, semánticamente enriquecidos, interrelacionados entre sí, exportables en formatos estándar, es decir, abiertos, sobre exposiciones artísticas celebradas en España y más concretamente en Andalucía, que es el Corpus Andalex, es decir, el Corpus ExpoFinder es global, general, de exposiciones celebradas en España desde el siglo XIX hasta la actualidad.
aunque es cierto que la mayor sistematicidad de los datos la encontramos en el rango temporal 2010-2016, que es el que hemos trabajado más intensamente, y dentro del corpus Andales, del corpus ExpoFinder, tenemos el corpus Andalex, que es el corpus de exposiciones celebradas en Andalucía desde el año 2000 hasta la actualidad. También es verdad que la mayor sistematicidad de los datos y, por tanto, los análisis que estamos llevando a cabo cubren el rango temporal desde el 2008 hasta el 2018. Nos ha interesado fundamentalmente, ahora lo detallará con el profesor Antonio Cruces, el modelo conceptual de dominio. Tenemos que decir que este es el primer modelo conceptual de dominio pensado específicamente para describir de una manera estructurada y codificada el ámbito de las exposiciones artísticas. Ahora estamos trabajando en su transformación en OL2 y en RDF para poder luego publicar los datos como Linked Open Data. Si se dan cuenta, fundamentalmente hemos puesto mucho énfasis en las interconexiones, es decir, en capturar las distintas relaciones que establecen entre sí las entidades que forman parte del dominio de las exposiciones artísticas. Hemos querido también que el modelo de datos cumpla con la mayor granularidad posible, es decir, es un modelo de datos muy rico. Eso, por otra parte, lo que nos permite también es luego llevar a cabo análisis más profundos, análisis multivariables, análisis multidimensionales también, más complejos, y para poder explotar y para poder sacar conocimiento de este repositorio hemos desarrollado otras dos infraestructuras. El sistema Pathfinder, que es un sistema de conocimiento que está pensado específicamente para analizar, visualizar y exportar los datos que se encuentran registrados en ExpoFinder, es un sistema de conocimiento, y Microsites, que es un sistema de información donde la operatoria de análisis está muy simplificada y fundamentalmente sirve como un portal de acceso para buscar información sobre exposiciones artísticas, sobre galerías, sobre catálogos de arte, sobre los distintos actores que configuran el ámbito, el dominio de las exposiciones artísticas, con toda la metainformación asociada que forma parte, como digo, de ese modelo de datos que hemos intentado que sea lo más... lo más granular posible. Y por mi parte, nada más. Aquí cierro mi presentación y ahora el profesor Antonio Cruces pues ahondará con más detalle en estas infraestructuras. Pues muchísimas gracias, Nuria, por tu interesantísima exposición. Sin duda va a ser muy interesante ver cómo evolucionan esos datos en las próximas semanas y en los próximos meses, y se van completando esos datos de cara a analizar y cómo van evolucionando las exposiciones en Andalucía y en España en general. A continuación, y para terminar con estas intervenciones, tiene la palabra don Antonio Cruces Rodríguez, licenciado en Historia en Arte, experto universitario en Ingeniería Telemática por la Universidad Politécnica de Valencia y máster en Telemática y Redes de Telecomunicación por la Universidad de Málaga. Es profesor y colaborador honorario de la Universidad de Málaga y nos va a hablar sobre las soluciones tecnológicas para avanzar hacia un ecosistema de datos abiertos y estructurados. Por favor, profesor, cuando quiera. Gracias. Muchas gracias. Me voy a limitar fundamentalmente a compartir mi pantalla para que todos podamos ver cómo funcionan las aplicaciones. Yo he estado muchos años trabajando en el ámbito de la informática y sé que existe lo que se llama el efecto demo, pero rogaremos para que no suceda en estas circunstancias. Iré compartiendo en cada caso las aplicaciones que quiero o sobre las que quiero que vaya gravitando la presentación. Supongo que se verá correctamente. Bien, esto es simplemente un breve recordatorio de lo que vamos a hablar, porque de hecho vamos a hablar de un ecosistema, entendiéndolo como un conjunto de aplicaciones, tal como lo ha subrayado la doctora Rodríguez Ortega, en la que algunas de ellas, en este caso una en concreto que es ExpoFinder, juega el papel de repositorio principal, y las otras dos son, en distintos grados y en distintas medidas, mecanismos de explotación de los datos conservados en ella. Por ser muy breve y sintetizar,
Las claves de este sistema se reducen a 5, que además son un poco la guía que desde el primer momento siempre hemos utilizado en eArtist Lab a la hora de tratar o de abordar cualquier problema de investigación. En primer lugar, utilizar siempre normalización y sistematización en nuestros datos. Es con diferencia la parte más difícil, por las razones que muy bien ha expuesto la doctora Rodríguez Ortega, porque fundamentalmente el origen de los datos con el que trabajamos es muy heterogéneo y desde el punto de vista racional enormemente disperso. En segundo lugar, la seguridad de acceso, claro está, de manera que los datos, bueno, no estén comprometidos, aunque eso hoy en día es un requisito de prácticamente todas las aplicaciones. Una apuesta que hicimos en el grupo de investigación fue salirnos del entorno que se suele conocer como cliente-servidor, en el cual normalmente se deposita toda la potencia de cálculo en una máquina que está remotamente alojada, que se denomina servidor, y a la que se le encomiendan todas las tareas que precisan mucho tiempo de operación. Y nuestra apuesta consistió precisamente en cambiar el equilibrio de la carga al lado del cliente, que es simplemente el ordenador de la persona que se aproxima a consultar los datos. En la actualidad, cualquier portátil, cualquier ordenador de sobremesa, de los que todos tenemos encima de nuestro escritorio y que estamos utilizando todos para conectarnos en esta sesión de videoconferencia, es enormemente potente. Entonces, bueno, la idea básica era aprovechar toda esa potencia. En cuarto lugar, y aunque a algunos pueda parecerles un poco raro, apostamos porque, bueno, nuestro código y nuestras soluciones están al alcance de todo el mundo. De manera que cualquiera puede participar en ella, sugerir mejoras, cambiar cosas, utilizarla con otros propósitos, porque en el fondo lo que nosotros hacemos es algo así como iniciar la mecha de esa bomba, entre comillas, intelectual que podría ser el proyecto de investigación en sí mismo y que, bueno, pues luego cada cual utilice esos recursos de la manera que considere oportuna. Y en último lugar, el apoyo institucional, que evidentemente es crucial en todos los aspectos, sobre todo en el mundo de la investigación, en un mundo tan complejo como el de la investigación científica. Hicimos una pequeña idea que popularizó Kelly Johnson allá por los años 60, que fue ingeniero jefe del célebre taller ScanWorks de Lockheed, la empresa norteamericana, y que decía algo así como "Keep it simple, stupid". Es el paradigma KISS, y que viene a ser una transcripción anglosajona de la navaja de Occam. Si lo puedes hacer de la forma más sencilla, no te compliques la existencia. Aquí he sintetizado en unas pocas imágenes en qué consiste básicamente el ecosistema. Por una parte tendríamos una base de datos, que es el repositorio, a la que se accede para introducir los datos primarios y normalizarlos a través del mecanismo que es ExpoFinder, representado aquí por este logotipo EF. Por supuesto, se accede a través de las barreras de seguridad pertinentes. Por otro lado, estaría Pathfinder, que utiliza, entrando a través de esas barreras, esos datos para realizar un trabajo analítico. ExpoFinder se caracteriza porque descárgalos cuando lo necesita. Eso le confiere un plus muy interesante que consiste en que puede mantener corpus de datos sucesivos de acuerdo a la evolución que vaya teniendo el repositorio. Es decir, si uno descarga los datos hoy y lo vuelve a descargar dentro de un mes, es posible que el contenido haya cambiado y por tanto puede mantener una especie de copia de seguridad viva hasta cierto punto del contenido del repositorio. Y por otro lado, microsites o microsites, pues lo que hace simplemente es leer los datos una vez al día, cada 24 horas, que se contienen en este repositorio, sistematizarlos en una base de datos con una tecnología diferente, luego hablaremos de ella, y consultarlo. Vamos a cambiar de aplicación y vamos a empezar viendo, aunque sea simplemente por encima, el acceso a ExpoFinder. ExpoFinder es nuestro repositorio, no vamos a entrar en él porque nos llevaría demasiado lejos entretenernos en sus entresijos y en sus peculiaridades, que como se ha podido ver en los diagramas que ha mostrado la doctora Rodríguez Ortega, pues son bastante complejos y tienen un plus añadido de
en su momento de originalidad, pero bueno, simplemente que se vea cuál es la pantalla de acceso. Una de las características, y aunque a alguien pueda parecerle un poco peregrino, es que utilizamos software como base para nuestro trabajo, software de código abierto, un excelente software como es WordPress, y a partir de él construimos, utilizándolo como framework, como armadura, construimos toda la estructura de la aplicación. Vamos a pasar directamente a trabajar con Pathfinder y a ver qué pinta hace y cómo se puede manejar y utilizar por parte de cualquiera con una mínima formación. Esa formación se puede obtener casi al vuelo, entre otras razones, porque, bueno, el sistema contiene un buen mecanismo, reputamos que un buen mecanismo de ayuda, luego hablaremos sobre él, e incluso en el apartado de documentos tiene un pequeño tutorial que nos puede resultar útil a la hora de encontrar, bueno, pues los distintos elementos significativos dentro de una pantalla, e incluso unos pequeños screencasts que, bueno, que pueden servirnos a modo de videoguía para orientarnos dentro de los entresijos de la aplicación. Hay que tener en cuenta que la aplicación está viva y cambia con facilidad. Pero aún así todo procuramos mantener tanto los manuales como los sistemas de uso lo más actualizado posible. Bueno, la pantalla de opciones muestra los requisitos y una zona de ajustes que se puede configurar perfectamente. Los ajustes simplemente se pulsa en uno o en otro y cambian al vuelo sin ningún problema. La aplicación es políglota, entre comillas, utiliza el español, el castellano o el inglés. No vamos a cambiar aquí en este momento al inglés, pero bueno, que se sepa que existe esa posibilidad. Lo más interesante en nuestro caso es el trabajo con los datos, indudablemente. Llamo la atención de los espectadores en las zonas nucleares de la pantalla. Una zona que siempre va a estar activa, que es esta zona de aquí, la zona de los menús que se sitúa a la izquierda, una zona que también va a estar siempre presente, que es el pie de página con algunos elementos interesantes, como por ejemplo este código de colores, que luego describiremos su uso en detalle, pero que nos ciñe a uno de los núcleos que debemos tener presentes cuando trabajemos tanto con Pathfinder como, por supuesto, con Expofinder y con microsites. Y es que nosotros utilizamos un concepto que denominamos registros primarios y que derivan de esa ontología que ha mostrado la profesora Rodríguez Ortega. Esos registros son actor, catálogo, empresa, entidad o institución, exposición y obra de arte. Y en el ámbito de Pathfinder se caracterizan por una serie de colores y unas letras específicas. Lo digo porque aquí los colores no tienen solamente una finalidad meramente estética, sino también significativa. Los datos se pueden, como he dicho desde el principio, actualizar. Aquí nos indica si el servidor remoto, donde se encuentran los datos almacenados, está activo, nos dice que sí, y bastaría simplemente con utilizar una descripción de acceso, unas credenciales, mediante un nombre de usuario, un código, lo diré, una dirección de correo electrónico y una contraseña, y a partir de ahí se pueden descargar. Los datos, una vez descargados, se conservan en local con una pequeña encriptación. Tiene el propósito de, más que, bueno, pues de taparlo a las vistas más indiscretas o que puedan resultar más problemáticas. Nosotros, en aras de la brevedad, hemos descargado un archivo previamente, que lo tenemos aquí guardado, y que contiene toda la información que necesitamos. Nos pide un código precisamente de encriptación para poder trabajar con los datos. Si no pusiéramos el código, pues nos daría un error el sistema. Una vez cargados los datos, ya se puede empezar a operar directamente con todo el conjunto. Llamo la atención sobre un apartado que resulta especialmente interesante. Bueno, en primer lugar, antes de ello, daremos un vistazo por encima a una pantalla de información específica donde nos va a mostrar una estadística genérica
de cuáles son los tipos de registro que se conservan en el interior y cómo se relacionan entre ellos y qué porcentaje sobre el total representan. La cosa es tan complicada que incluso resulta complejo representarlo gráficamente. Pero bueno, digamos que el sistema se las apaña en total para gestionar estos 844.844 registros sobre los que va a trabajar. Y eso, recuerdo, que lo hace exclusivamente nuestro navegador, el mismo navegador que empleamos para consultar el Diario Sur o para ver los resultados de la Liga Santander, por ejemplo. Ese concepto sobre el que quería hablar es el concepto de colecciones, que son una modalidad, una supramodalidad de filtrado. Bueno, por cierto, antes de entrar en ello, simplemente esbozar brevemente que los datos se pueden exportar a distintos formatos, separados por tabuladores, por comas o en XML, y que se puede realizar incluso un breve informe analítico. El textual hace lo mismo que el analítico, pero lo genera en forma de documento RTF compatible con la mayor parte de los procesadores de texto, como Microsoft Word o muchos otros, pero es una tarea enormemente lenta porque tiene que escribir muchísimo texto. El informe más rápido y más simple es el analítico y simplemente se escogería cuál sería nuestro registro primario base, por ejemplo, exposición, y el campo relacional sobre el que querríamos realizar el trabajo, que podría ser, por ejemplo, el autor, el editor, el artista que participa en la exposición, dependiendo de lo que fuera. Se pulsa analítico y se genera inmediatamente ese informe y el resultado es una hoja de cálculo sobre la que luego se pueden realizar cualquier otro cálculo que nos apetezca a nosotros independientemente de la propia herramienta. Nosotros, para trabajar, vamos a cargar la colección que hemos denominado EIMAS, que hemos denominado Andalucía 2000-2018, y que es una especie de subconjunto de filtro. Vamos a cargarla para que se vea que se carga con bastante rapidez, no cuesta demasiado. Aquí nos indica que se ha cargado un filtro, ahora veremos en qué consiste eso. De hecho, incluso se pueden obtener rápidamente los datos sobre los elementos que se han filtrado e incluso una descripción textual de en qué consiste dicho filtro, pero quisiera brevemente hacer una pequeña reflexión sobre cómo se construyen los filtros en Pathfinder, porque considero que es importante hablar de ello. Cambiamos momentáneamente de aplicación y vamos a verlo de la forma más gráfica posible. Y es la siguiente, este sería el conjunto total de datos, se aplican las condiciones de filtro, a partir de ahí las condiciones son individuales, por ejemplo, pues todas las exposiciones que se hayan realizado en Andalucía o todas las exposiciones que se hayan realizado entre tal fecha y tal otra, y con ello se obtiene, buscando la intersección entre ambos subconjuntos, se obtiene un conjunto de registros para el cual se buscan las relaciones que puedan tener con otros registros y se añaden al conjunto total. Una vez visto eso, se filtra a partir de los límites que se establecen y se obtiene el resultado. Vamos a ver eso en la práctica, cómo se realiza de la forma más simple posible. Ello se aborda desde la pantalla de filtrado. Aquí tendríamos los distintos elementos, estos serían los que nosotros le llamamos modificadores o facetas, y es que caracterizan una parte o una visión de un campo determinado. Por ejemplo, si el campo contiene una definición geográfica donde figura la localidad, la región y el país para algún elemento del conjunto de datos, como puede ser, por ejemplo, el sitio donde nació un actor o el lugar donde se celebra una exposición, pues podemos decirle que solo nos considere el apartado región. Aquí estaría la lista de todos los campos, hay 70 y tantos de todos los campos sobre los que se puede realizar el filtrado, y aquí la lista de operadores, contenga, no sea igual, no sea nulo, sea igual, sea mayor, esté entre tal y tal, etcétera. Incluso si tenemos dudas, pulsando aquí nos saca una lista de cuáles son los posibles valores candidatos y podemos escogerlos. Pulsando sobre ellos se recalcula esta condición, no todas. Por tanto,
Esto nos indica que hay 11.145 registros que se corresponden a una exposición cuya región contiene la palabra Andalucía. Si se fijan, no he puesto la tilde en Andalucía porque es indiferente, le trae sin cuidado la tilde al sistema. Con esto se haría exactamente igual. Llamo la atención sobre un elemento importante y es el botón de estricto. Si hacemos un filtrado estricto, que es como está realizado ahora, nos entregaría 9.479 exposiciones, pero claro, no considera ni las entidades implicadas, ni los actores, ni los catálogos, ni las empresas, etcétera. Por tanto, habría que quitarle el pin de estricto de manera que se pueda volver a recalcular a partir de aquí y, como podemos ver, cambia mucho el apartado de recuento. Así tenemos que hay 12.521 actores implicados, 9.479 exposiciones, 1.174 entidades y 152 catálogos. Para las pruebas hemos optado por no incluir las obras de arte simplemente porque nos resultaba más cómodo y más fácil a la hora de hacer las simulaciones. Pero vamos, que también están incluidas dentro del conjunto de datos. Las obras de arte aparecen siempre vinculadas a un catálogo. Bien, a partir de este momento el filtro está activo y todas las operaciones que se realicen se verán afectadas por dicho filtro. La operación más simple que podemos llevar a cabo es listar los registros que hemos encontrado. Simple y llanamente se listan de una manera muy sencilla, desplazándonos por página por esta vía tan simple, página por página también si queremos, o escogiendo cuántas páginas queremos mostrar por pantalla, o bien pues buscando directamente y escribiendo todo parte del nombre de lo que buscamos aquí. Nosotros vamos a trabajar, porque nos va a resultar cómodo después a la hora de compararlo con microsites, con una galería malagueña que tiene bastantes características y que nos va a permitir poder apreciar cómo se comporta con dichas características Pathfinder. Nuestra galería es la Casa Amarilla y ya la tenemos localizada. Es una galería que al mismo tiempo es una asociación cultural, es una galería de arte y tiene titularidad privada. Pulsando sobre ella, entramos en el registro singular de la galería en concreto. Aquí tenemos varios apartados, un apartado de taxonomía y otro de metainformación, además de un apartado de las relaciones, que como bien ha subrayado la doctora Rodríguez Ortega, son cruciales en el ámbito del dominio de conocimiento Expofinder, Pathfinder, Microsites, porque nos indican cómo los distintos registros primarios están vinculados y a partir de ahí qué sinergias se desarrollan. La diferencia entre taxonomías y metainformación es que la metainformación es específica para un registro primario en concreto, mientras que las taxonomías se comparten entre varios. Por ejemplo, la palabra clave asociación o la tipología de la entidad galería de arte, pues están compartidas, por supuesto, entre la Casa Amarilla y muchos otros registros. Bueno, las coordenadas nos permitirían mostrar el mapita, esto es bastante habitual y bastante corriente. Bueno, una peculiaridad, aunque no tiene ninguna trascendencia, es que, bueno, cuando vean este elemento, pues simplemente abre una pantalla adicional en la que se muestra lo que puede localizar digamos, del elemento que haya subrayado a su lado en Wikipedia, pero vamos, no tiene una excesiva trascendencia. A nosotros nos interesa más el apartado de análisis. El apartado de análisis se realiza de forma singular tanto sobre los registros primarios como sobre el total de los registros que se contienen en el gran subconjunto que hemos montado. En los registros primarios tenemos un cronograma que simplemente nos graficaría los elementos cronológicos importantes relacionados con ese registro, un geograma que haría lo propio con los elementos geográficos vinculados a él, un análisis de red donde nos indicará cómo ese registro se relaciona con otros, un taxograma que lo que hace es clasificar las taxonomías que son aplicables a dicho registro,
una estadística genérica sin mucha trascendencia que simplemente nos hace un recuento sobre determinados valores e incluso un trabajo con mapas. Vamos a pasar, por ejemplo, a ver el cronograma con cierta rapidez. En este caso, lo que nos indica el cronograma es centrándose, eso es importante, en el caso de Pathfinder, por convención, cuando indiquemos una fecha nos referimos siempre a la fecha de comienzo. Por ejemplo, cuando indicamos una fecha para un actor, nos referimos a su fecha de nacimiento. Igualmente para cuando se abre una exposición. En este caso, un segundo, por favor. En este caso, el cronograma pues, nos indicaría básicamente, se pueden activar o desactivar los distintos elementos que forman el gráfico, cuáles serían dichos elementos. En el geograma se puede obtener lo mismo, en este caso, como se trata de una galería que está situada en Málaga, pues tampoco hay demasiada variedad en el número de elementos que aparecen. Sin embargo, sí es más interesante la visión de red, porque nos enseña cómo la casa amarilla se relaciona con las exposiciones. El tamaño es proporcional a la importancia de su relación en cuanto se refiere, en este caso, al número de actores que intervienen. El taxograma hace lo propio con las taxonomías. En este caso, si nos centramos en los valores de taxonomía, pues se puede realizar un pequeño análisis basándonos en un gráfico de tipo dispersión o uno que puede ser incluso más interesante, que es un gráfico de radar en el que se nos muestra cuáles son los elementos fundamentales sobre los que opera dicha galería a la hora de organizar exposiciones. Y por último, el tema de los mapas. Nosotros vamos a ver el tema de los mapas centrado únicamente en torno a esta galería, porque el tema de los mapas, bueno, es muy amplio y ofrece muchas posibles variedades. Vamos a ver solamente algunos de los elementos que son fundamentales. El tema de los mapas, como los mapas los recogemos de fuentes externas, en este caso de OpenStreetMap, no siempre los pinta y a veces no siempre los pinta con la rapidez que deseamos y a veces no queda más remedio que utilizar el zoom para hacerlo retroceder, pero nos muestra dónde se encuentra el elemento. Quizá lo más interesante en nuestro caso sea que se pueden añadir, por ejemplo, una serie de superposiciones que nos permiten comprobar la ubicación de un elemento con respecto a otros de referencia. En este caso, por ejemplo, podemos activar una capa con los barrios de la ciudad de Málaga, donde podemos ver que en este caso está ubicada en el barrio número 70 del centro histórico. Y, por ejemplo, también se pueden activar los elementos relacionados con esa galería de arte que se posicionan a su alrededor, de manera que resulten visibles, tal como aparece aquí reflejado. En este caso, los que tienen una estrella de 8 puntas representan otros centros expositivos que son de titularidad pública. Aquí tenemos que participan como elementos de organización de exposiciones. Aquí tenemos el Instituto Andaluz de la Juventud de Málaga, por ejemplo, que está situado relativamente cerca. El mapa hace mucho más. No sé hasta qué punto dispondremos de tiempo suficiente como para poder ver todas las posibilidades que el mapa nos permite. Quizá, por ir lo más rápido que podamos, me gustaría mostrar cómo el mapa puede dibujar las relaciones directas de la casa amarilla con otros elementos vinculados a ella. A ver si reacciona. Bueno, ya está el efecto demo. Es posible que esté funcionando el efecto demo. Bueno. Vaya por Dios. Bueno, mientras ya se ha arreglado. Mientras el efecto demo ha funcionado, pues suele pasar lo de siempre. Bien. Eso es una de las posibilidades que nos ofrece, que es la de mostrarnos cómo se vincula una entidad con otras.
De hecho, puede realizar muchísimas más operaciones, pero creo que andamos regular solamente de tiempo. Por tanto, que quede constancia que existen esas posibilidades. El programa también realiza estadísticas de recuento. No vamos a abundar mucho sobre ellas porque me indican que va la cosa muy justa, pero bueno, se pueden realizar recuentos de grupo, por ejemplo, simplemente para mostrarlo y nada más. Por ejemplo, a partir de las localidades donde se realizan la mayor parte de las exposiciones, simplemente para que veamos qué se puede hacer, localidad donde se celebra y se puede realizar un recuento rápido de ellas y hablar simplemente, aunque sea por encima, de varios conceptos que nosotros manejamos. Uno de ellos es el concepto que para nosotros ha resultado muy importante y muy interesante de los outliers o valores atípicos. Nosotros, desde el punto de vista de la investigación científica, le prestamos atención a aquello que en ciertas estadísticas se consideran anomalías o errores instrumentales y, por tanto, desechables. En nuestro caso son especialmente importantes porque nos muestran hasta qué punto un elemento en concreto puede salirse de madre y ser destacable su participación en un conjunto de datos. Nuestro análisis estadístico así no lo muestra, no vamos a entretenernos demasiado. Aquí, por ejemplo, tendríamos un histograma basado en la hipótesis de Pareto, la célebre hipótesis 80-20, sobre la que luego, si quieren, en el apartado de charlas podemos hablar. Aquí tendríamos cuáles serían los elementos más destacados, un análisis de grupos de relevancia que nos define cuál es el perfil básico de la estadística que se realiza e incluso un cuadrante de relevancia que nos posiciona cuáles son los elementos más o menos significativos. Aquí hay un concepto que al trabajar solamente sobre un elemento no vamos a poder hablar sobre él, pero sobre el que estoy dispuesto a conversar vía correo electrónico o cualquier otro medio con quien le apetezca hablar, que es el concepto de la entropía de Shannon, que nos indica hasta qué punto un conjunto de datos que nosotros realicemos presenta o no un factor de dispersión importante. Esto, en cuanto se refiere a Pathfinder, las posibilidades de Pathfinder son enormes. Se pueden analizar estas mismas estadísticas por la vía de los gráficos, aunque sea por encima y muy rápidamente, consultando edades, duraciones, recuentos a partir de los días, de los años. Es decir, tiene numerosas posibilidades, pero no vamos a abundar sobre ellas. Un análisis de redes basado en grafos y un análisis de mapas sobre todo el conjunto completo de los datos. Por terminar, a veces da errores, como se puede apreciar. Por terminar de la forma más rápida, vamos a pasar a ver, aunque sea por encima y a vuela pluma, los microsites. Esta sería la aplicación, esta emplea una tecnología diferente, la otra utiliza una base de datos de tipo JSON, JSON, y esta, sin embargo, emplea una SQLite de versión 3. Eso le confiere una potencialidad, bueno, pues muchísimo más interesante a la hora de trabajar de forma rápida. Esto es más configurable, es una versión más avanzada hacia donde converge la siguiente versión de Pathfinder a estas tecnologías. Prácticamente todo es configurable y nos permite trabajar directamente con los datos de manera que él carga instantáneamente, en cuestión de 10 segundos realiza la carga de los datos y nos permite realizar búsquedas con mucha facilidad, de acuerdo a lo que había comentado la profesora Rodríguez Ortega, para localizar cualquier elemento que nos interese. Ya las propias estadísticas que ofrece desde el principio son interesantes. Aquí en este caso se trabaja con un conjunto de datos, la verdad es que muy notable, porque incluso nos indica cómo se relacionan los elementos entre sí, actores que se relacionan con otros actores. Hay 57, es un tipo de relación interna entre actores, no se refiere a coincidencias en exposiciones, etcétera. El sistema permite buscar de una manera muy rápida por un mero índice alfabético, pulsando sobre la letra que sea, pues nos dice la localidad que comienza por dicha letra, en este caso Badajoz, y la lista de las, en este caso que estamos trabajando sobre galerías, de las galerías pertinentes. Aquí, si nos centramos en la letra M y buscamos, pues por ejemplo, amarilla, pues
tenemos la casa amarilla que hemos visto antes. Por cierto, una particularidad, solamente una curiosidad, y es que esto está aquí porque, desgraciadamente, no todas las bases de datos permiten ordenar adecuadamente las letras que comienzan con un acento, con una tilde. En este caso, estamos trabajando para resolver el problema, pero de momento, por ejemplo, Úbeda pues aparece en esa zona, ¿no? En el caso de la casa amarilla, pues podemos ver fácilmente su registro y aquí digamos que el sistema ofrece una información adicional que me gustaría que la tuvieran en cuenta cara a un futuro. Bueno, aparte de que nos indica cómo realizar la cita adecuadamente, pero es una información que consideramos muy interesante porque forma parte de la evolución de nuestro ecosistema. Y es la relación de segundo grado. Esto es una relación de primer grado, el registro de tipo A. La entidad X se relaciona como entidad organizadora con la exposición Y. El artista Z, el actor Z, se relaciona con la exposición Y como actor-artista que participa en esa exposición. Pero podemos encontrar las relaciones de segundo grado. Si la entidad organizadora ha organizado la exposición tal y el actor ha participado, hay un cierto vínculo entre ambos tipos de registros primarios. Bueno, Pathwise, que es el motor sobre el que está construido Microsites, pues ya encuentra ese tipo de relaciones y sobre ellas puede operar. Simplemente decir que hay además un índice temático que nos permite buscar, pues, por ejemplo, pues por sedes o por tipo de actor. Si lo que buscamos es un tipo de actor, pues el grupo de personas, pues aquí tenemos todos los actores que son grupales. Y bueno, también tenemos un listado, igual que antes. En el listado podemos incluir la fecha, el lugar o las taxonomías, si lo preferimos. Y el listado es, por supuesto, buscable y localizable, faltaría más. E incluso un sistema de búsqueda más genérico, en el que no permitimos el uso de comodines, pero que nos realiza una búsqueda por interés y por trascendencia con respecto al contexto global de la búsqueda. Por ejemplo, si buscamos amarilla, pues aquí nos aparece en primer lugar la entidad, pero luego también nos indica que hay exposiciones como esta, 400 ASA, en la que como un metadato aparece que la sede es la Casa Amarilla, etcétera. Arte en movimiento, compactos, confesiones de lo íntimo. Haciendo clic nos lleva a la exposición en concreto y ya se puede operar sobre ella. La parte de análisis y relaciones está en pañales y no vamos a abundar en principio sobre ella. Simplemente, bueno, que esto es un proyecto vivo, estamos constantemente trabajando sobre él y, de hecho, en la actualidad, y porque estoy ya retirado de mis obligaciones en la Junta de Andalucía, he sido durante 25 años funcionario de la Junta de Andalucía y durante 12 funcionario de la Generalidad Valenciana. Bueno, ahora tengo una disponibilidad de tiempo maravillosa que me permite dedicarme al célebre violín de Ingres, que en mi caso es este, y que, bueno, con ciertas reticencias por parte de mi mujer y de mis hijas, pues ocupa gran parte de mi tiempo. Y muchísimas gracias por su paciencia y atención. Pues muchísimas gracias, Antonio, por magnífica exposición de ingeniería de datos aplicados al sector cultural, que sin duda para las personas tan interesadas en los datos como científico social, pues es una aplicación hasta ahora no había visto y que parece interesantísimo y que de hecho está animando muchísimo nuestro chat con muchas preguntas. Y precisamente una de ellas, aprovecho la oportunidad para pasar al turno de preguntas. Nos preguntan concretamente para Nuria si se está recogiendo información sobre el software que se utiliza para exposiciones digitales. Cogiendo mi micrófono, que se me ha olvidado
que lo tenía apagado. No, en un principio no, porque de hecho cuando nosotros empezamos a conceptualizar este proyecto, estábamos pensando fundamentalmente en exposiciones físicas. Ahora, justamente con el boom que han tenido en estos meses las exposiciones digitales, sobre las que hablaba, que reflexionar más críticamente desde qué punto de vista se están acometiendo y cómo se están desarrollando, esa es una de las implementaciones que tenemos que llevar a cabo ahora en nuestro modelo y en nuestra estructura de datos, que es lo que tiene que ver con las exposiciones digitales, cómo se utilizan, cómo se valorizan, qué tipo de software se están utilizando, qué es una exposición digital, que podríamos empezar por ahí, un concepto todavía no definido. Y no sé si he visto otra pregunta que tenía que ver con el tipo de estándares de metadatos que utilizan las instituciones culturales, que de momento están utilizando, fundamentalmente utilizan Dublin Core, es decir, un modelo personalizado, porque ya sabemos que Dublin Core no tiene un perfil específico para exposiciones artísticas, y en nuestro caso concreto desarrollamos un modelo ad hoc, pero un modelo ad hoc mapeado con distintos estándares de metadatos, fundamentalmente con Dublin Core también, con schema.org, con Lido, que tiene una vertiente específica para registrar de manera codificada eventos, con lo cual la exposición artística como evento se puede considerar aquí, y también el modelo de datos de Europeana. Y para la ontología, que estamos ahora en proceso de transformación a OWL, y para poder transformar los datos en RDF, lo que hicimos fue mapearlo con el Conceptual Reference Model del CIDOC, que prácticamente es el estándar que estamos utilizando en patrimonio cultural, y en eso es lo que estamos trabajando ahora mismo. Estupendo, estupendo. Muchísimas gracias, Nuria. Pues para el profesor José Pino, pregunta Juan María Vélez que le gustaría conocer qué tipo de datos se utilizan para elaborar proyectos como Andrés. ¿Utilizan exclusivamente datos cuantitativos o también introducen datos de carácter cualitativo? La fuente de datos normalmente, y los campos de información, son campos de información en la mayoría de los casos textual, aunque hay otros campos de datos que son numéricos, ¿no? Como latitud y número de visitantes a la exposición y cosas así. Esta investigación podríamos decir con carácter genérico que se enmarca dentro del conjunto de investigaciones cualitativas, por así decirlo. Pero no obstante, hoy en día el tratamiento de los software y de las aplicaciones que hay, como el mapa ese que yo he hecho en Andalucía, los 3 mapitas, con datos textuales cuantificas y sacas en Tableau, precisamente, que es un software gratuito, sacas esa representación, ¿no? La minería de texto, sobre todo, trabaja pues eso, en formato textual, y te permite ese software, el RText Mining, el RTemis, precisamente, obtener esos diagramas también. Estamos hablando, sobre todo, de investigación, ya digo, cualitativa. Magnífico, estupendo. Pues Mercedes de Pablo pregunta para el profesor Antonio Cruces si esta herramienta evitaría la coincidencia de actos y la contraprogramación tan habituales, incluso algunas veces entre la propia administración. ¿Crees que podría ser algo que podría ser utilizable para programar adecuadamente las actividades? Bueno, en principio podría ser utilizable siempre y cuando los datos se mantuviesen actualizados casi en tiempo real, cosa que resulta difícil en la actualidad, dada la escasez del recurso más valioso con el que contamos, que es sin duda el recurso humano. No obstante, en principio la herramienta es muy adaptable. De hecho, me agrada que en general se haya captado, por lo que he podido ver en algunas de las preguntas de chat, la idea de que se trata de herramientas. En ningún momento esto sustituye para nada a la inteligencia humana en cuanto se refiere al análisis de los datos que se obtienen a partir de ella. Esto es meramente una herramienta, su trabajo es puramente instrumental, nos dota con una serie de informaciones que nosotros podemos, o con un conocimiento que va más allá de la información, incluso una sabiduría que nosotros podemos emplear de acuerdo a nuestros intereses, pero no mucho más allá. Por tanto, la posibilidad de usarlo como programación, y por no dispersarnos con respecto a la pregunta, depende en gran medida de la posibilidad de poder mantener esos datos al día. No obstante, sí que cabe, por supuesto, el recurso, puesto que ahí la verdad es que está, en líneas generales, es un corpus muy completo a día de hoy,
probablemente el más completo. Sorprende pasear, no voy a decir, se dice el pecado, pero no el pecador. Voy a hacer referencia a otro software similar, incluso de bastante trascendencia. Se puede pasear por otras aplicaciones con una finalidad parecida en el ámbito de la red, no españolas, que se caracterizan porque su representación, pese a que hablan de abarcar un periodo de tiempo muy largo, la representación de los datos en su interior es manifiestamente muy mejorable. La nuestra, la verdad es que está bastante bien dotada en cuanto se refiere a la cantidad de exposiciones recogidas. Por tanto, sí cabe la posibilidad de que una administración o una galería pues no repita una exposición antológica sobre Eugenio Chicano, por poner un hito cualquiera, de uno de los grandes que desgraciadamente nos dejó hace poco, pues que no repita una exposición antológica de Eugenio Chicano en un lugar determinado, sabiendo que con antelación se han realizado N exposiciones que van centradas en torno a su figura en un entorno muy, muy completo o muy, muy próximo a donde se quiere hacer. Sin extenderme más de la cuenta, una de las cosas que se nos han quedado en el tintero y que no hemos podido ver es un análisis geozonal que realiza Pathfinder basado en las redes de triángulos irregulares, las redes TIN, superpuestas a las redes de teselación de Delaunay o de Voronoi, que permiten sombrear las zonas de alcance de unas galerías o de unas instituciones con respecto a otras. Y eso ayuda mucho a la hora de identificar los lugares calientes o fríos en las ciudades y permitir modelar y optimizar las políticas culturales tan necesarias en estos tiempos, y más a partir de ahora, como veremos paulatinamente, pues permiten optimizar esos recursos. Por tanto, agradezco mucho la pregunta y creo que cabe esa posibilidad, pero dependiendo de los recursos de los que se dispongan. Estupendo. Santi pregunta a los tres profesores, dice, ¿tenéis constancia de alguna institución o agente cultural que consulte este software ya como herramienta de consulta? Contesto yo, pues todavía no lo sabemos porque de hecho es a disposición pública y el lanzamiento que hicimos hace un mes, es decir, que no sabemos exactamente todavía. Nuestra idea es que así sea. De hecho, contestando a una pregunta que había en el chat sobre la posibilidad de que todas las instituciones manejen, tanto públicas como privadas, una misma base de datos, un mismo banco de datos, ese es justamente uno de los objetivos tanto de Expofinder como de las herramientas que se han desarrollado para luego la explotación de sus datos, es decir, que haya un repositorio integrado de información, en nuestro caso concreto sobre exposiciones artísticas con todas, digamos, las entidades que forman parte del ecosistema cultural relacionado con las exposiciones artísticas. De hecho, en nuestro, en Expofinder, no en nuestro, en Expofinder, tenemos información tanto de entidades públicas como de entidades privadas. De hecho, esto es una de las cosas, por ejemplo, que aporta y que aminora ese gap al que yo me refería antes en relación a los directorios de la Junta de Andalucía, porque en Expofinder hay información sobre entidades públicas, sobre entidades privadas, sobre museos que están reconocidos como museos por la Junta de Andalucía, sobre entidades que se autodenominan museos pero que realmente no son museos, sobre redes y comunidades más informales que operan en lo que podríamos llamar los márgenes del sistema del arte, pero que son fundamentales también como parte del ecosistema creativo de la región, y todo eso está ahí. Entonces, esa mirada amplia es lo que nos permite pues, tener una fotografía un poco más extensa y un poco más en más detalle de, bueno, cómo se configura el ecosistema y a partir de ahí generar conocimiento para poder profundizar realmente en su complejidad, ¿no? Y extraer un conocimiento complejo, que es de lo que se trata. Magnífico. Se pregunta que si sería posible que todas las instituciones manejaran un mismo banco de datos. Y a raíz de esto que comentabas, Nuria, si los datos son homogéneos, o sea, si están recogidos, a mí como investigador social me importa sobre todo que sean comparables, o sea, que algo que he recogido de la misma manera, un mismo dato esté recogido de la misma manera en varios sitios, porque si te lo preguntan de una manera distinta o lo recogen de una manera distinta, no son comparables. Ese es el problema y de ahí la importancia de la estructuración de los datos y utilizar estándares de metadatos, porque si no es que no hay manera
de hacerlos interoperables, de hacerlos comparables, de que estamos analizando las mismas dimensiones, de integrarlo en otras plataformas. Y luego hay otra cuestión que también daría para otro webinar, y es, bien, estamos hablando de datos abiertos, estamos hablando del potencial de los datos abiertos para la producción de conocimiento y valor, estamos hablando de la responsabilidad que tiene la administración pública de poner esos datos en abierto para el servicio y para que la ciudadanía se pueda apropiar de esos datos y los pueda reutilizar, pero claro, necesitamos una ciudadanía formada en cómo utilizar esos datos, cómo reutilizarlos, cómo generar conocimiento, qué tipo de analítica de datos básica se puede llevar a cabo, por lo cual aquí también entramos en el terreno de estamos formando a las generaciones presentes y futuras, de analistas culturales y de gestores culturales, para poder manejar este conocimiento y para poder hacer uso de esta información y de estos datos en abierto, porque si no, luego pasa otra cosa, es decir, ponemos los datos en abiertos, nosotros que podríamos ser los beneficiarios no los utilizamos, ¿quién los utiliza? Las grandes corporaciones tecnológicas que sí tienen a los ingenieros y a los científicos de datos para poder sacar valor de esos datos que nosotros estamos poniendo a disposición pública. Con lo cual, la cuestión de los datos, toda la parte de webinar, también tiene su complejidad y, como todo, hay que afrontarlo desde una perspectiva crítica. Estupendo, estupendo. Preguntan también si sería posible utilizar este tipo de herramientas en los archivos de carácter histórico. He visto la pregunta. Bueno, esto, si quieres, Antonio, contestar tú. Sí. ¿Puedo hacer una breve intervención? Yo le he respondido vía texto diciendo... Sí, vamos, he hecho una breve respuesta vía texto, pero me gustaría subrayar esa posibilidad porque básicamente tanto el motor de Expofinder como los motores que se utilizan después son motores independientes de aquello con lo que trabajan. Lo que trabajan se les define en unos archivos de configuración. El archivo de configuración es de quita y pon, por así decirlo, por simplificar. Entonces, bastaría con cambiar el modelo de esa configuración a partir de una ontología que realmente es la clave de todo este trabajo. El desarrollo ontológico es lo más importante de todo y que podría dar lugar a la existencia de repositorios homogéneos y unificados, pero bastaría con cambiar esa pequeña configuración para que con muy pocas adaptaciones funcionara perfectamente en otros entornos. O sea que la respuesta es sí. De hecho, hay pequeños subproyectos que aún no han visto demasiado la luz para utilizarlos para otras cuestiones. O sea que sí que se puede, vamos. En informática se puede casi todo hoy en día, casi todo. Estupendo, muchas gracias. Ya para finalizar, Alicia os pregunta ¿a qué creéis que obedece esa sequía o escasez de datos del sector cultural y de las exposiciones en particular que han constatado? Bueno, si queréis respondo yo en relación, y Pepe responde sobre el sector cultural y yo sobre las exposiciones artísticas, que es el campo que me conozco muy bien. Yo creo que hay dos cuestiones. Una es una que yo he hecho referencia en mi exposición, y es que hasta hace muy poco tiempo no hemos tenido una conciencia cultural sobre las exposiciones artísticas, es decir, el entender que una exposición es una producción cultural contemporánea, no solamente es un contenedor o es un evento o es un artefacto que yo construyo para mostrar otras obras, sino que en sí misma es una producción cultural y que como tal producción cultural tiene que ser registrada y tiene que ser documentada. Y de hecho aquí se produce una situación muy sorprendente en el ámbito del patrimonio cultural, porque el ámbito del patrimonio cultural es uno de los sectores de más tempranamente empezó a producir vocabularios controlados, estructuras de datos, modelos de estándares de metadatos, ontologías, para registrar de manera codificada, de manera normalizada, de manera estructurada las colecciones. Es decir, estamos hablando de objetos, estamos hablando de artefactos. Y sin embargo, a las exposiciones artísticas prácticamente no se le ha prestado atención alguna. La información aparecía en las agendas de las instituciones porque se entendía como un evento para mostrar otra cosa. Ahora que nos encontramos en otro modelo y donde, bueno, pues gracias también a los estudios de exposiciones, que es un campo importante de investigación en el ámbito de la historia del arte, y luego también, visto el potencial que tienen para el ámbito de la economía creativa, estamos empezando a prestar atención al ámbito de las exposiciones artísticas. Bueno, se nos acaba de ir y no lo va a escuchar, pero estaba presente Luis Martínez Uribe, que es el director del Data Lab de la biblioteca de la Fundación Juan March, que han hecho un trabajo excelente
permanente la datificación de todos los catálogos de la Fundación Juan March. Entonces, ese es un modelo de trabajo sobre el que hay que seguir trabajando, datificar esa información que está en los catálogos o no está en los catálogos, ponerla de manera estructurada y abierta para su reutilización por parte de la ciudadanía, por parte de los gestores, por parte de los proyectos de investigación. Y yo creo que de alguna manera el hecho del por qué se le ha prestado poca atención y por qué hay pocos modelos, prácticamente es que no hay, modelos de datos consensuados que actúen como un esquema global que todos utilicemos para el registro codificado de exposiciones artísticas, viene un poco de esta concepción de la exposición como un evento y no como un producto cultural en sí mismo, que como tal, pues requiere ser registrado y su memoria tiene que ser preservada. Bien, yo en lo que respecta a los conjuntos de datos, no quisiera generalizar, de datos públicos, porque hemos visto antes en los diagramas que hemos puesto que, por ejemplo, en las comunidades autónomas, el País Vasco destacaba muy por encima del resto de comunidades y entre ellas la Junta de Andalucía, que quedaba muy atrás. En el caso de los organismos del Estado tenemos un buen ejemplo y un ejemplo a seguir de la Biblioteca Nacional de España y su laboratorio, su proyecto BNE Lab. En el campo de los ayuntamientos, quizás por la letra pequeña no se veía, pero el Ayuntamiento de Arganda del Rey es el que figuraba como número 1 y por detrás de él ayuntamientos como el de Málaga y ayuntamientos como el de Sevilla ni aparecían. O sea, quiero decir, en cuanto me estoy refiriendo a datos abiertos públicos, yo creo que hay instituciones que sí se lo han creído, que están trabajando en ello, que liberan muchísimos datos, pero en cambio hay otras instituciones que todavía están en un proceso lento, quizás porque a lo mejor no tienen, en fin, suficientes medios personales o económicos para hacerlo, pero ya sí que pueden trabajar sobre una suficiente base legal que el Estado se ha encargado de redactar y de publicar, ¿no? Hay esas leyes, hay esos reglamentos. Yo creo que creo que harían bien ayuntamientos como comunidades autónomas un ejercicio de benchmarking, es decir, dentro de su ámbito apuntar a quién es el primero y ver qué prácticas hace y no copiarlas, sí, pero sí analizarlas para intentar ellos a mejorar las que tienen propias, ¿no? En el diagrama de quesitos se veía que los que estaban tirando del carro son a partes iguales comunidades autónomas y Estado, creo que era un 40-40, ayuntamiento me parece que era sobre un 15 o así, las fundaciones públicas están en un porcentaje bajísimo. Yo creo que, bueno, también es verdad que me da la impresión que estamos en un proceso todavía demasiado naciente, ¿no? Y entonces, bueno, pues hace falta mucha educación, mucha formación, como decía también Nuria, ¿no? Y como comentaba Antonio, ¿no? Yo creo que las expectativas son buenas, ¿eh? Las expectativas son buenas porque siempre que hay algo que no cuesta nada, bueno, bonito y barato, como es esto de los datos, se apunta mucha gente y las primeras las grandes corporaciones son las que se van a apuntar. Bueno, permíteme apuntar que bueno, tanto como barato no. Es decir, la producción de datos también cuesta su dinero y este proyecto ha sido posible gracias a, primero, porque la Fundación BBVA nos financió y segundo, porque el Centro de Estudios Andaluces confió en nuestra propuesta y por eso existe, sino decir que también cuesta su dinero, sí, sí. Por eso hablaba yo también del apoyo institucional, es la quinta pata de fundamental. Fundamental, vamos, fundamental. Estupendo, pues nada más, muchísimas gracias de verdad a los tres, ha sido apasionante. Estoy seguro de que webinars como este pueden ayudar a generar primero ese conocimiento y después ese interés por herramientas como esta y por la necesidad de cuantificar y valorar justamente, de registrar esos datos de exposiciones y de producciones culturales, como comentabais anteriormente, tan necesarios para poder después evaluarlas y compararlas con otros eventos y tenerlas así adecuadamente registradas para profundizar y que aporte conocimiento sobre este patrimonio cultural tan importante que supone tanto las exposiciones como el patrimonio cultural que tenemos en Andalucía en particular y en España en general. Muchísimas gracias de nuevo a los tres por este interesantísimo webinar y espero poder saludaros personalmente en cualquier otro
ocasión que tengamos la oportunidad de desarrollar alguna actividad, o bien allí en Málaga o bien aquí en Sevilla. Gracias a los tres y muy buenas tardes a todos. Muchas gracias y buenas tardes a todos.